mientras yo era estudiante, a los foques estaba delinquiendo. Según la DNCD, Matías García, quien tiene residencia en el barrio Capotillo, en esta capital, es el cabecilla de una red que se dedica a alquilar vientres para enviar drogas a Italia y a España. Saludos señores, bienvenidos a tu canal, Tu Farándula RD Internacional. Estamos improvisando un poquito porque tenemos problemas con el micrófono, pero le traemos un tema bomba y es el tema de Chedi García y Santiago Matías. Parece que esto viene fuerte porque se dice que Santiago Matías le hackeó la cuenta a Chedi García, se la tumbó la cuenta de Instagram, la cual ha conmovido las redes sociales. Están la gente que arden y que pican por las redes sociales. Salió Fautomata en defensa de Chedi García, diciéndole de todo, como usted vio en el título y la miniatura. Señores, esto viene fuerte lo que está pasando porque de esto ser verdad, decimos supuestamente que Santiago Matías le tumbó la cuenta porque es el único que las personas mencionan de que está tumbando en la cuenta a los youtubers y a la gente de allí de República Dominicana. Vamos a ver qué dice Fautomata acerca de esto que está pasando con la Chedi García. Vamos a ver qué dice Chedi García y Fautomata acerca de este gran tumbe, de este gran hackeo que supuestamente le hizo Santiago Matías a la Chedi García. Vamos allá. Buenos días, mi gente. Jueves 14. Estamos piqueritas con el Día de las Madres. Ya la mamá fue al gym y estamos activos. Así que tengan un hermoso día. Mantengan la calma, el amor, la paz. Sobre todo la paz. Que nadie les robe la paz. Los quiero. En inglés, I love you. En francés, je t'aime. En italiano, il piquiti. En alemán, ay, A los foques acaba de bloquearle o mandarle a la gente diciéndole que no la bloqueen, pero diciéndole a las personas que le bloqueen su cuenta, y le bloquearon la cuenta a Chedi García, que es una dama que vive de esa cuenta. Yo no vivo del internet, yo vivo de Telemicro, de que Gomería me tiene aquí como figura, como talento de este canal. Ha intervenido datos de mi hermano y lo ha colocado también en las redes, datos personales, sobre que mi hermano está en el ejército, y como hay muchos artistas que están en el ejército, yo no quise en ese momento también estar en el ejército, porque eso requiere de tiempo, y yo soy una persona que vivo haciendo cine, vivo viajando y haciendo espectáculos por fuera, y si el ejército me necesita, yo tengo que acudir, como le pasa al hermano mío, como hay muchos ahora mismo artistas que están asustados con esto que está haciendo a los foques. Pero mientras yo era estudiante, a los foques estaba delinquiendo. Según la DNCD, Matías García, quien tiene residencia en el barrio Capotillo, en esta capital, es el cabecilla de una red que se dedica a alquilar vientres para enviar drogas a Italia y a España. Yo no tengo prueba de eso, no estaba en ese momento, porque en ese momento yo era un estudiante. En ese momento yo estaba haciendo patria, estudiando, cultivándome, para poder ser un ente de bien en ese tiempo, y somos los dos de esa zona de Capotillo. En mi propio país, yo no puedo tenerle miedo a nadie. Le bloqueó la cuenta a Chedi García, que vive de su cuenta. Chedi trabaja ahora mismo en la fábrica con mi hermanita Sumaya. Ese es su trabajo que ella tiene fijo, pero mientras tanto ella se maneja con las redes, y el tipo viene y le bloquea a Chedi. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer que permite que este delincuente acabe con una mujer, y no solamente con ella, sino con su hija, porque él le tiene un galdeo cancha a Chedi y a Chasey? Me la tiene a mí me bloqueó mi cuenta también, y él no averiguó si yo dependo de esa cuenta. ¿Dónde está Robertico Salcedo, que se ha dejado decir de todo, y es mi compadre, y ha permitido que este señor, este carajete, este delincuente, pues un delincuente, haga lo que está haciendo con nosotros los talentos dominicanos, que no permite que uno cuestione o diga cosas que está pasando? Ese en OnlyFans que tiene en esa casa que tiene. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer que está permitiendo esta violación que le tiene, y esta persecución digital que le tiene a los foques a Chedi y a su hija? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer?
También son mamitas como nuestro presidente. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está Robertico Salcedo? ¿Dónde está la Comisión de Espectáculos Públicos? ¿Dónde está la Defensoría del Humano? ¿Cómo le llaman esta vaina? Ay, Dios mío. El defensor del pueblo. Nadie va a defender a Chedi. Nadie va a defender a Chedi. Chedi, haz lo que tenga que hacer para que este individuo no se salga con la suya. Qué bueno que fuiste a la fiscalía. Me da el nombre de la persona que está haciendo diligencia, porque a mí me bloquearon mi maldita cuenta también y yo voy a buscar la fiscalía, porque aquí hay que ponerle una para a este delincuente llamado Santiago Matías. Es un delincuente. Cuando yo estaba estudiando, Santiago Matías estaba siendo procesado. Que era un delincuente, que estaba fichado. No tengo prueba de eso. Pero sí salió ahí de las redes como delincuente. Yo no estoy en las redes, yo no estoy en el sistema. Chedi, es lo que tenga que hacer. Y mi gente de Puerto Rico, vuelvo y le reitero, cuando vaya a los foques ya, no le hagan daño. Él no tumba cuenta, él no tumba cuenta. Miren la cuenta de Chedi, dijo que no se la tumbaran. A él no le tumben los dientes, no se lo tumben. No le hagan daño. Donde quiera que se aparezca, no le hagan daño. Denle cariño. Desde que ustedes lo vean, denle cariño. Eso es lo que necesita allá en Puerto Rico. Allá en Miami, vete para Miami. Denle cariño desde que pise en Miami. A los foques, Santiago Matías, denle cariño. Bueno, ahí vimos a Fausto Mata hablando fuertemente, mandándole un fuerte mensaje a Santiago Matías, también hablando, diciéndole a la gente que están allí en Miami, a la gente que están en Puerto Rico, que son de su gente, en ironía, hablando con ironía, diciéndole no le hagan nada a Santiago Matías, denle su cariñito. Usted sabe a lo que nos referimos, señores. Vamos a ver ahora la reacción de Santiago Matías, porque él tiene que reaccionar a esto, ya que también él se lleva un poquito mal con Fausto Mata, malísimo, y también con Chedi García. También mencionó a Robertico Salcedo, que también parece que tiene una cuenta pendiente con él. Déjenos dicho en la caja de los comentarios si usted cree que Santiago Matías le va a responder a Fausto Mata con este gran mensaje que le ha mandado. Le puso hasta una noticia de cuando Alofoque fue fichado por la DNCD de allá de República Dominicana. Señores, déjanos dicho cualquier cosa en la caja de los comentarios. Suscríbase al canal, denle mucho me gusta para que Santiago Matías vea este video. Suscríbase al canal y bendiciones. Hasta pronto. Porque eso requiere de tiempo y yo soy una persona que vivo haciendo cine, vivo viajando y haciendo espectáculos por fuera. Y si el ejército me necesita, yo tengo que acudir, como le pasa al hermano mío, como hay muchos ahora mismo artistas que están asustados con esto que está haciendo Alofoque. Pero mientras yo era estudiante, Alofoque estaba delinquiendo. Según la DNCD, Matías García, quien tiene residencia en el barrio Capotillo, en esta capital, es el cabecilla de una red que se dedica a alquilar vientres para enviar drogas a Italia y a España. Yo no tengo prueba de eso. No tengo prueba de eso, no estaba en ese momento, porque en ese momento yo era un estudiante. En ese momento yo estaba haciendo patria, estudiando, cultivándome, para poder ser un ente de bien en ese tiempo. Y somos los dos de esa zona de Capotillo. Que en mi propio país, yo no puedo tenerle miedo a nadie. Le bloqueó la cuenta a Chedi García, que vive de su cuenta. Chedi trabaja ahora mismo en la fábrica con mi hermanita Sumaya. Ese es su trabajo que ella tiene fijo, pero mientras tanto ella se maneja con las redes y el tipo viene y le bloquea a Chedi. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer que permite que este delincuente acabe con una mujer? Y no solamente con ella, sino con su hija, porque él le tiene un galdeo cancha a Chedi y a Chasey. Me la tiene a mí me bloqueó mi cuenta también y él no averiguó si yo dependo de esa cuenta. ¿Dónde está Robertico Salcedo? Que se ha dejado decir de todo y es mi compadre y ha permitido que este señor, este carajete, este delincuente, pues un delincuente, haga lo que está haciendo con nosotros los talentos dominicanos, que no permite que uno cuestione o diga cosas que está pasando. Ese en OnlyFans que tiene en esa casa que tiene. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer que está permitiendo esta violación? Esta violación que le tiene y esta persecución digital que le tiene a los foques a Chedi y a su hija. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? También son mamitas como nuestro presidente. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está Robertico Salcedo?
¿Dónde está la Comisión de Espectáculos Públicos? ¿Dónde está la Defensoría del Humano? ¿Cómo le llaman a esta vaina? Ay, Dios mío. El defensor del pueblo. Nadie va a defender a Cheri. Nadie va a defender a Cheri. Cheri, haz lo que tenga que hacer para que este individuo no se salga con la suya. Qué bueno que fuiste a la fiscalía. Me da el nombre de la persona que está haciendo tu diligencia, porque a mí me bloquearon mi maldita cuenta también y yo voy a buscar la fiscalía porque aquí hay que ponerle una para a este delincuente llamado Santiago Matías.